Buenos días, mis amigos, mis amigas. Hoy vamos a estar hablando sobre el tema de la apostasía. Un tema de la apostasía muy predicado, ¿verdad? Muy predicado incluso por los propios apóstatas, ¿verdad? Entonces, como todo, pues se requiere un ruach apartado, diferente, discernidor, para precisamente, pues, distinguir quién es quién y quién es apóstata y quién no, ¿verdad? Hoy yo creo que nosotros vamos a ayudar, ¿verdad? Para que esto se comprenda bien, para entender quién está siendo apóstata, quiénes son los apóstatas y qué es la apostasía, ¿verdad? Todo en la Gesed de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, en su misericordia. Entonces vamos a estar viendo el primer verso en el día de hoy, que va a ser Romanos 1, 21, 22. En Romanos 1, 21, 22 dice así, leyendo en mucha reverencia en el nombre de nuestro patrón Yahshua HaMashiach, a estas horas de la mañanita, ¿verdad? A estas bellas horas de la mañanita. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, esto es la definición de la apostasía. Nos la da Shaul Pablo, el apóstol. Dice, pues habiendo conocido a Elohim, no le esplendorizaron o glorificaron como a Elohim, ni le dieron toda rabá, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿por qué creían ellos que se hicieron sabios? Porque creyeron en un momento dado que iban a burlar a Elohim. Eso no es de esta generación. Eso se lo han creído todos los que han apostatado, ¿verdad? Que se podían burlar de Elohim, ¿verdad? Entonces, después de haberle conocido a Elohim, no le esplendorizan a Elohim, sino que se envanecen. ¿Cómo se envanecen en sus razonamientos? Que se creen que Elohim puede ser burlado. Caen en esa. Ya digo, no es de esta generación, ha sido de todas. Entonces, entiendan esto. No le glorificas a Elohim o no le esplendorizas como Elohim en tanto en cuanto lo sustituyes y atribuyes a cualquierizada cosa sabiduría y honor. Si usted o yo le estamos atribuyendo a cualquier cosa cualquierizada, porque es indiferente, no apartada, son ídolos de barro, son gentes que opinan de cualquier cosa, pero porque le damos un crédito que no merecen, ¿verdad? Entonces les atribuimos sabiduría y honor. Sabiduría y honor que solo pertenece en verdad legítimamente al Elohim verdadero, no a unos sustitutos, ¿verdad? Que no tienen ni pajolera idea de dónde están parados y sin embargo la gente les está atribuyendo sabiduría y honor y se los cree a pies juntillas todo lo que dicen. Porque salen por la tele, porque tienen carreras universitarias o porque tienen estudios acabados o por lo que sea. El caso es que a esos cualquierizados les atribuyen una sabiduría y honor que solo pertenece a Elohim bendito. Entonces, en ese momento, tú no le glorificas a Elohim, ¿verdad? No le glorificas a Elohim ni le das las gracias, ni le das toda rabá. Porque darle las gracias a Elohim sería vivir una vida sin albergar idolatría, ningún tipo de idolatría en tu corazón. Eso sería darle las gracias. ¿Verdad? Entonces se envanecieron en sus razonamientos, creyendo que se podían salir con la suya y burlar a Elohim. Segunda de Tesalonicenses 2, 3, 10. Dice así.
dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá Yahshua HaMashiach sin que antes venga la apostasía y se manifieste en esa apostasía, en el espíritu, en el Ruach Sheker, en el espíritu de la iniquidad de esa apostasía, el hombre de pecado, el inicuo, el hijo de perdición. El hijo de perdición, no uno, sino uno hecho en serie ya, indistinguible, amalgamado, no apartado, no diferente, vulgarizado, cualquierizado, el cual se opone como manga de hombres cualquierizados y vulgarizados, el cual se opone, fabricados en serie, ¿verdad? En una fábrica bestia, en una matriz o en una matrix que precisamente hace en serie este tipo de hombres, el inicuo, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim. Se levanta contra todo lo que se llama legítimamente Elohim, todo lo que es en verdad Elohim. Por eso se levanta continuamente. Cuando tú hablas con autoridad, son patadas que le metes. ¿Por qué? Porque él solo le concede autoridad a toda la cosa que está cualquierizada. Y le atribuye a lo cualquierizado sabiduría y honor. Por eso cuando tú hablas con autoridad, tú que vas a llegar a Elohim y te vas a sentar en los tronos para juzgar, hablas con autoridad, entonces es patadas que le metes al sistema. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Elohim o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Elohim como Elohim, en el corazón humano. Te quiere meter por los ojos, eso es sentarse en el templo de Elohim como Elohim, haciéndose pasar por Elohim, sucintamente, soterradamente, en las tinieblas de las perversidades, de las iniquidades y de las conjuras. ¿No os acordáis cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Shaul Pablo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Ahora vamos a ver. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. No lo que lo detiene, sino que se manifieste precisamente lo que ya no tiene detención, ¿verdad? Que es esa iniquidad, ese Ruach Sheker, ese espíritu del antimashiach, del anticristo. Entonces dice, porque ya está el misterio de la iniquidad, el misterio ¿de qué? De ese hombre hecho en serio. Es un Ruach Sheker, un espíritu de iniquidad, ¿verdad? Un espíritu de iniquidad, un Ruach Sheker. Entonces, dice, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él, lo que lo detiene, a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo hecho en serie, cuasi atribuyéndose omnipresencia prácticamente. Por eso se sienta en el templo de Elohim como Elohim. A cualquier, dice, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el patrón matará con el ruach de su boca. Ese ruach de su boca son muchos de ustedes y soy yo, en este momento hablando. A quien el patrón matará con el ruach de su boca y destruirá con el resplandor de su llegada, Yahshua HaMashiach. Inicuo, cuyo advenimiento, cuyo adventismo, cuyo advenimiento también es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad. ¿Pero a quién va a engañar? Te lo va a decir. ¿A quién va a engañar con iniquidad? Con lo que es iniquidad, con los que no disciernen, lo que es la iniquidad. Entonces, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces dice que no vendría Yahshua HaMashiach hasta que se manifestara
ese hombre inicuo, hecho en serie, en la cadena de montaje del papado. Esa es la fábrica. Claro, ¿cuándo se ha manifestado ese inicuo hecho en serie? ¿Cuándo se está manifestando su fascismo? Cuando le hemos hecho endemoniarse. Hasta que se manifieste el hombre de pecado. ¿Cuándo se iba a manifestar? Cuando tuviera una amada que precisamente le dejara a las claras mostrado. Vamos, le hemos hecho endemoniarse al inicuo, como estaba profetizado. Entonces dice en el verso 7 que dice, solo que hay quien al presente lo detiene. Lo que lo detenía es el imperio visible romano. Eso es lo que detenía a ese poder en la sombra para que ya ejerciera, ¿verdad? Lo detenía algo visible, que era el imperio romano, porque ese poder que iba a sustituir al imperio romano con un romanismo sucinto, oscuro, en oscuridad, ¿verdad? Que pasa desapercibido, pero que es romanismo también, por supuesto, papado, tenía que, pues precisamente, vivir en la sombra, en lo invisible. Entonces, lo que lo detenía es el imperio romano de tiempos de Shaul Pablo. Pero a su tiempo, ese poder en la sombra, que también es romanismo pontificio, pero encubiertamente romano, ¿verdad?, debía mostrarse a lo largo del tiempo como un misterio. Debía mostrarse como un misterio, como un romanismo encubierto, ya no visible, sino encubierto. Debía mostrarse como un misterio, un imperio invisible, pero latente, en la oscuridad, ¿verdad? Por eso es Iglesia Católica Apostólica Romana, pero para los que no disciernen pasa desapercibido. Entonces, un imperio invisible latente en la oscuridad, pero expuesto a su debido tiempo, ¿por quién? Por una humanidad renovada que mira el ejemplo de Yahshua HaMashiach. Porque si Yahshua HaMashiach no se hubiera enfrentado al fariseísmo de su tiempo, a lo encubierto y a las obras tenebrosas y a los que no querían confesar sus pecados y apartarse, entonces no tendríamos ningún referente. Pero puesto que lo hay, la humanidad se está renovando, a pasos agigantados, en este tiempo de dificultad más que ningún otro. Entonces en el verso 9, de lo que acabamos de leer de 2 de Tesalonicenses 2, 3 al 10, en el verso 9 dice que ese poder mentiroso, embustero, pues precisamente se le daría a hacer prodigios mentirosos, ¿verdad? Para engañar, prodigios mentirosos. El principal prodigio mentiroso es que hace de fábrica un hombre, ha fabricado, prácticamente se puede decir, a un hombre en el almacenaje, en la cadena de montaje de la creación, entonces ha fabricado al inicuo. Y el principal prodigio mentiroso es que parecen esos inicuos que forman parte del hombre fuerte, parecen un solo hombre, y parecen un solo hombre diciendo lo mismo, ¿verdad? Y creyendo lo mismo. Parecen, ¿verdad? Ahora, lo imposible no es ser alumbrados, sacados de esa oscuridad, de ese poder engañoso, ¿verdad? Lo difícil, lo imposible, no es ser sacados de esos prodigios mentirosos y creer durante cierto tiempo en esos prodigios mentirosos y de esa apostasía de los que se hacen pasar por Elohim, ¿verdad? De los que se hacen pasar como poderosos, ¿verdad? ¿Verdad? Y que como poderosos quieren que se le atribuyan sabiduría y honor. Ellos son los que saben, ellos saben cómo hacen las cosas y no tienen ni pajolera idea de dónde están parados, puesto que no tienen ni al Mashiach en su corazón, ni mucho menos la Torá. Entonces, no hay Torá, no hay instrucción en ellos, son los más estúpidos de todas las generaciones que ha habido en la tierra.
Por supuesto que sí, principalmente porque se envanecieron en sus razonamientos y creyeron que Elohim podía ser burlado. Entonces, lo difícil no es haber sido sacados de ahí. Lo imposible no es ser alumbrados sacados de esa oscuridad. Lo imposible es salir de la oscuridad, gustar del don de la vida, ser hechos partícipes del Ruach apartado, del Ruach Elohim, del Ruach diferente, y recaer de nuevo en la misma indiferencia y oscuridad de adentrarse otra vez en darle crédito a los prodigios mentirosos y a las aberrantes mentiras de ese inicuo. Eso no se puede. No se puede ya entonces otra vez ser renovados para otra teshuvá, para otro arrepentirse. Eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque la teshuvá es una oportunidad en la vida. Solo una. Ahí es donde haces propósito de enmienda o te quedas igual. Teshuvá, una vez. Teshuvá es una oportunidad en la vida de arrepentirse. Ahora, pedir perdón por ignorancia es un diario en este mundo. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo desperfecto en el cual el pecado por ignorancia y el nuestro inclusive de la maldad del Mashiach pues abunda, ¿verdad? Entonces pedir perdón es un diario, pero Teshuvá, el propósito de enmienda, arrepentirse, es una vez en la vida. Entonces, arrepentirte solo puedes hacerlo una vez, porque si se diera chance de nuevo a los apóstatas, a estos que creyeron que Elohim podía ser burlado, y se inmiscuyeron de nuevo en los prodigios mentirosos, en creerles, en darle crédito a lo indiferente, a lo vulgarizado, a lo cualquierizado, por muy omnipresente que se haya hecho pasar, pero está cualquierizado y el pecado es haberles creído. Y haberles creído después de que te han advertido que eso no es así y que es un poder engañoso, diabólico, enfermizo. Entonces, vuelves otra vez a darles crédito, ¿verdad? Y sería, si tú después de haberle dado crédito otra vez, se te diera chance otra vez, habiendo apostatado, entonces sí, dañarían o dañarías, si me está escuchando algún apóstata, al mismísimo Elohim. Se dañaría al mismísimo Elohim. Pero eso no puede ser, ¿verdad? Y se expondría otra vez a Yahshua HaMashiach al vituperio, ¿verdad? Pero eso no puede ser. Porque en Hebreos 6, 4 al 6, dice de la siguiente manera. Dice, porque es imposible. ¿Cómo? Sí, imposible. Porque es imposible que los que una vez fueron alumbrados, sacados de la oscuridad, de ese poder encubierto, tenebroso, ¿verdad? Fueron alumbrados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Ruach Elohim y asimismo gustaron de la buena palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero, ¿verdad? Es decir, incluso se proyectaron a vivir en el siglo venidero. Es decir, Elohim les desveló incluso los tesoros ocultos de su Torah, de su palabra de poder. Es imposible que sean otra vez y recayeron, dice, gustaron de la palabra de Elohim y los poderes del siglo venidero y recayeron otra vez, sean otra vez renovados para Teshuvá, para arrepentirse, crucificando o poniendo otra vez en el madero para sí mismos al Hijo de Elohim y exponiéndole de nuevo a vituperio. Es imposible, no se puede. En este universo, con todas las probabilidades y cálculos matemáticos que tienen los apóstatas y todos los que se mueven en ese Ruach Sheker, supuestamente sabio, pero que se hicieron necios, profesando ser sabios en el momento que creen que Elohim puede ser burlado, pues con todos sus cálculos matemáticos y sus cálculos de probabilidades, eso es imposible materialmente. No pueden ya exponer de nuevo a vituperio a Yahshua HaMashiach, ni crucificar de nuevo al Hijo de Elohim. Entonces, claro,
no se les dio. No se les dio porque si no es que hubieran dañado al mismísimo Elohim, y eso no se puede materialmente. Entonces, ni espiritualmente ni materialmente no se puede de ninguna manera, ¿verdad? Dañar al mismísimo Elohim y hacer que Yahshua HaMashiach sea crucificado de nuevo. Eso no se puede. Ni con los avances de... aunque hubiera una máquina en el tiempo, no se puede. Eso está cerrado. It's closed. Entonces, no se les dio. No se les dio hacer Teshuvah. ¿Pero por qué no se les dio? No se les dio porque no quisieron renuevo. No quisieron renuevo, quisieron seguir en la encíclica quisieron seguir, en la bula constante. Entonces, en Efesios 4, 23, 25, nos dice así, preciosos y preciosas de nuestro patrón y referente, Yahshua HaMashiach. Dice, y que seáis renovados en el ruach de vuestra mente, en el espíritu de vuestra mente, y seáis renovados, y os vistáis del nuevo hombre. Ese es el llamado, ese es el renuevo del que no quisieron, renunciaron, ahí no quisieron hacer la Teshuvah, quisieron volver allá donde estaban, a darle crédito a lo mismo, después de haber sido anunciada la palabra de poder a ellos. ¿Verdad? A lo mejor entendieron poco, pero si apostataron aún de lo poco, ahí lo tienen, ya no pueden hacer Teshuvah, porque es que han renunciado al renuevo, en el momento de que siguen creyendo las mismas mentiras, con la misma oscuridad, con el mismo hacerse pasar por, ¿verdad? Y que seáis renovados en el ruach de vuestra mente, y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Elohim que ha puesto en el hombre, ¿cómo fuimos creados? A la semejanza de Elohim, con la imagen, con el logos del Mashiach en nuestro corazón, ha sido creado en la justicia y en la Kedushá, en la diferencia de la verdad, porque la verdad hace diferencia, y la verdad hace diferentes. Por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad, cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Pero quiénes? Quienes tienen la semejanza de Elohim, el Logos, el Mashiach en el corazón. No un poder que se hace pasar por, que quiere aparentar ser omnipresente, hablar lo mismo, pero que es un poder detestable que no merece la sabiduría y el honor que se le dispensa. ¿Por qué? Porque no es, está cualquierizado. ¿Verdad? Está cualquierizado, es un poder engañoso, que se alimenta de que le dan crédito a sus prodigios mentirosos. Entonces, no quisieron renuevo, no quisieron dejar la falsedad, hablar verdad cada uno con su prójimo, ni ser miembros los unos de los otros, en verdad, porque eso sí es una yahat verdadera. La verdad une, es el pegamento del mundo, pero la mentira siempre va a dividir. Eso es así. Eso es así. Entonces dice ya Mateo 12, 42, 45, en Mateo 12, 42 al 45, dice así, la palabra de poder. Dice, se refiere a la reina de Saba, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Es que es Yahshua HaMashiach quien está hablando. Cuando el ruach inmundo, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, por eso ya le es imposible hacer otra Teshuvah. No, Teshuvah es una. ¿Por qué? Porque cuando el ruach inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí.
y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Prodigios mentirosos. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas. Son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Profecía. Sus palabras del Mashiach no pueden pasar. ¿Por qué? Porque son la verdad. Entonces ya para acabar, segunda de Pedro 2, 21, 22, ya vamos a acabar con estos versos de segunda de Pedro 2, 21, 22. Dice así, preciosa amada del Mashiach: porque mejor les hubiera sido, por eso naciones que no conocen, ni que han sido anunciadas ni siquiera el evangelio cristiano a ellas, son dichosas. ¿Por qué? Porque mejor les hubiera sido a los que han apostatado no haber conocido el camino de la justicia, de la sedaká. Mejor les hubiera sido que después de haberlo conocido, el camino de la justicia, de no idolatrar, de darle crédito a lo que verdaderamente es sabio y honorable, que es Elohim bendito, y no cualquier cosa cualquierizada, que después de haberlo conocido, volverse atrás del kadosh, del apartado mitzvot, del apartado mandato que les fue dado. Principalmente, no te harás imagen, no serás idólatra, ¿verdad? No te harás imagen, hicieron una imagen, le insuflaron aliento, se hicieron pasar por omnipresentes, imagen, aliento, televisión, omnipresentes, hablando lo mismo, ¿verdad? Entonces, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de sedaká, de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del mandato apartado que les fue dado. No idolatrarás. Ese es el mitzvot que Elohim no puede pasar por alto, ¿verdad? Porque no puede tomar él para sí, para ser Elohim, nada que sea idólatra, aberrante, embustero, en la idolatría de la mentira. Pero les ha acontecido, y con esto ya acabamos, para entender la psique de los apóstatas. Nosotros no podemos entenderla, porque es oscuridad. Pero aquí está la palabra de poder para alumbrar. Les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cómo era ese proverbio? El perro vuelve a su vómito, a su cagada, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Shalom, buen día, besos y abrazos, amada del Mashiach, shalom, shalom.